Está en comunicación Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, y en su momento fue director de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Ponce, ¿qué tal? Montenegro por Continental. Alegría escucharte, Maxi, una alegría. Bueno, ¿cómo era este tema, ¿no? ¿Cómo era esta operatoria? A ver, que en el mundillo empresario se conocía, pero a la perfección, ¿no? De que había algunas empresas que se creaban especialmente para conseguir dólares baratos y que tenían el privilegio que se les aprobaban de JAI, que a otras empresas no se le aprobaban. Así es. Yo escuché toda tu introducción, muy correcta, muy de alguien que, por supuesto, conoce esta temática como ocurría en aquel momento. Le agregaría 2 o 3 temas. A ver. En algún momento esto tuvo, inclusive con la excusa del cepo cambiario, ¿no es cierto?, de que no se podía sacar divisas, que estábamos tratando de desendeudarnos, estaba en el marco de el pago a la deuda externa y por lo endeudarnos, había que ser muy cuidadoso con los dólares, llegaban al absurdo del famoso 1 a 1. Es decir, para que te dieran un dólar para importar, vos tenías que exportar, y ahí venía la compra de cupos de exportación, que también era un tema, diríamos, que no le generaba al país ningún mover el amperímetro en términos de exportaciones, sino que simplemente calzábamos exportaciones de empresas agropecuarias, por ejemplo, que tenían mucho exportador, con empresas industriales que necesitaban comprar sus insumos. Porque acá lo que hay que decir, Maxi, es que muy bien lo pintabas vos. Para la matriz importadora de Argentina, en estos momentos y en aquel momento era también bastante parecida, es un 83% destinada a la producción, es una matriz claramente productiva. El 82-83% hoy son insumos, partes y piezas, bienes de capital, bienes intermedios para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Ahora, obviamente, se supone que ninguna de estas empresas nosotros las sentíamos nombrar porque no pertenecían a cámaras, no necesitaban. La mayoría de ellas ni siquiera hacían o harían los trámites que tenían que hacer los pobres tipos que, nucleados en las gremiales empresarias, tenían que ir a hacer su cola, hacer la presentación, comprometerse a que no iban a importar más de un 15% que el año anterior, esto que vos bien relatabas el programa de producción. Todos ellos pasaban por otro lado. ¿Por qué? Porque muy bien lo relatabas vos recién, la mayoría salía con recursos de amparo y había una industria del recurso de amparo vinculado a precisamente gente que ni siquiera quería perder el tiempo gastando gestiones en áreas donde se hubiera tenido que mezclar con las empresas de la formalidad, con las empresas que realmente necesitaba. Acá se ha impedido que los dólares genuinos que se necesitaban para la producción estuvieran disponibles, porque evidentemente había otros muchachos que muy bien hacían su diferencia, tal cual lo relatabas vos. Y en esto también tenemos que decir, ha habido algún tipo de connivencia de los bancos y del Banco Central. Si vos abrís una carpeta para efectuar la tarea de importación, tenés que llevarla de JAI. Tu banco comercial hace la gestión ante el Banco Central y luego el Banco Central tiene una función de monitoreo. Si a los 60 días vos no habías efectuado la operación o se veía que recurrentemente estabas entrando y sacando operaciones a través de recursos de amparo, tendría que haber habido una auditoría. Ha quedado de los 5.000 contenedores, estos dicen que han quedado en el medio, que fueron enganchados en el momento en que se producían las elecciones en Argentina. Todas esas carpetas estaban abiertas, claro, y nadie las reclamó durante todo este tiempo. No, porque el negocio no era la importación, sino que el negocio era acceder a los dólares baratos del Banco Central. Por supuesto, era un negocio financiero, mucho vinculado a conseguir dólares baratos que seguramente después se reingresaban al circuito del valor oficial. Acá. Y además lo que hay que tener en cuenta, Ponce, es que por eso acá hay que investigar la connivencia de todos los funcionarios. A mí me consta de empresarios de primera línea que han ido a ver al presidente del Banco Central en su momento, Alejandro Banoli, por importaciones que necesitaban hacer
por compra de bienes de capital o de equipos necesarios, porque incluso habían ocurrido un siniestro en la empresa donde se habían quemado los equipos y necesitaban urgente comprar eso, y lo iban a ver a Vanoli le decía sí, todo bien, y después les autorizaba $100.000, $200.000 de importación, cuando al mismo tiempo estaban autorizando empresas que no existían, empresas fantasma como la de este señor Martínez Rojas, cientos de miles de dólares todas las semanas al tipo de cambio oficial. Pero vos estás tocando un tema que a mí me toca personalmente. El señor Capitanich y el señor Vanoli le hace pedir a Capitanich que yo me calle, que yo sea alejado de la Cámara de Importadores, porque precisamente yo había denunciado el faltante de dólares para la producción, y Vanoli decía que estaban entregando normalmente cuando todos sabíamos, y es más, me quedé corto, yo dije en un determinado momento que estaban frenando una cantidad X, cuando supimos lo que habían frenado era más del triple. Entonces, aplicaban todo el poder político en aras de poder continuar una operación que luego, ahora Gómez Centurión, cuando se mete a rascar un poquito, seamos claros, esto hubiera seguido ocurriendo si el resultado electoral hubiera sido otro. De hecho, esos contenedores que venían flotando y que luego nadie reclamó, que cuando los abrieron encontraron hasta textiles que venían con etiqueta que decía Industria Argentina, digámoslo con todas las letras. Entonces, esas operaciones, tanto esta que estás analizando, que tiene que ver con un tema de divisas, como la de importación de contrabando, esto tiene una dimensión muy grande, y afectó claramente al sector productivo argentino y afectó claramente a los importadores, en este caso leales, que ni siquiera estaban enterados de los nombres de las empresas que retiraban los dólares de la manera en que ha trascendido ahora, ¿no? Está claro, vamos a ver hasta dónde llega esto, si efectivamente presenta documentación Martínez Rojas, si va a hablar, si hay un curso para que dentro de la justicia penal y económica pueda declarar como arrepentido, porque bueno, obviamente es también uno de los involucrados en toda esta mafia. El otro capítulo que al pasar mencionó Ponce y que me parece que en algún momento van a tener que investigar, y sería bueno en algún momento que muchos empresarios pymes que estaban indignados con esto y que me lo han contado con lujo de detalles, algunos incluso con lazos políticos y afectivos con el kirchnerismo, con el peronismo en su momento, pero conscientes de que eso era una truchada y una corrupción total, también cuenten cómo se vendían las guías de exportación, los cupos de exportación. Los cupos de exportación, exactamente, porque a una empresa industrial le decían, bueno, vos querés importar $1 millón, tráeme un documento que diga que vos estás exportando, vendiendo al exterior $1 millón. Y el empresario decía, ¿pero dónde voy a sacar yo? Si yo no exporto nada. Bueno, no importa, tráeme exportación de aceituna, tráeme exportación de arroz, tráeme exportación de lo que sea. Y hay un empresario que en su momento lloró frente al ataúd de Néstor Kirchner en Casa Rosada, que después quedó como empresario directo para Cristina, con muchos vínculos en toda la cuenca de Córdoba y de Santa Fe, que lo que hacía desde su cámara era una sociedad rural, acordate. Exactamente. Desde su cámara lo que hacía era comercializaba esos cupos de exportación. Entonces a un empresario que necesitaba importar $1 millón y no tenía de dónde sacar para exportar, porque Moreno le exigía que exportara también $1 millón, le decía, no te preocupes, yo te vendo $1 millón de exportación en arroz, vos pagame una comisión, $100.000, $200.000, que lo mismo nosotros hacemos la exportación, se quedaba con la comisión y se exportaba eso, ¿no? Pero sí, claro. Un negocio también millonario, que la pregunta es si parte de esos dólares de esas comisiones no volvían a los funcionarios. Bueno, eso es muy difícil de probar, ¿no es cierto? Pero lo importante es que la operatoria, tal cual vos la relataste, sí existía. El problema es que hasta se fundamentaba ideológicamente. Te decían, a ver, yo sé que un exportador se queda con 2 o 3 puntitos en el bolsillo, pero como cobra 9, hay 6 con lo que me está mejorando el tipo de cambio.
con lo cual era hasta te lo fundamentaban ideológicamente, de la misma manera que se fundamentaban ideológicamente el 1 a 1. No, bueno, era un negocio, corrupción, la posibilidad de hacer guita en negro, digamos, de algunos empresarios muy cercanos a la Casa Rosada, y yo efectivamente tengo la duda de si esa valija que después recaudaba este empresario no volvían a algunos funcionarios, ¿no? Ponce, muchas gracias. Gracias a vos y siempre a disposición, Maxi. Chao. Ahí está Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, siglo XXI, y ex director de la Cámara de Importadores de la República Argentina.